Siempre, chicos, me van diciendo, por favor, si voy muy rápido, si no se entiende, si necesitan que vuelva a repetir. Y yo con mucho gusto vuelvo a repetir o vuelvo a explicar lo que sea que ustedes necesiten. ¿Ok? Bien, estábamos hablando de las funciones de qué. Ahí sí quiero que estemos, lo bueno es que no fue hace tanto, ¿verdad? Eso lo vimos recién ayer. Entonces, a ver, ¿de qué sistema estábamos hablando? Sistema límbico. Límbico. École, nítido, súper, así es. Estuvimos hablando del sistema límbico porque estábamos discutiendo un poco de todas las bases neurobiológicas de la emoción. Estuvimos hablando con algunos ejemplos de qué es lo que pasaba y cómo vamos uniendo las vías por donde se combinan diferentes regiones cerebrales para entender la sensopercepción, o sea, la neurofisiología de la percepción, la tenemos un poquito más clara desde que hablamos de los tipos de cortezas, ¿verdad? Corteza primaria, corteza secundaria, corteza de asociación, y con ese tipo de cortezas fuimos entendiendo un poco cómo se da esta neurofisiología de la sensopercepción. En las cortezas primarias recibimos el estímulo, en las secundarias podemos entender esas características, así que empezamos a percibir y terminamos esa percepción cuando integramos esa información con otras regiones de la corteza en las áreas de asociación, ¿verdad? Y cómo entonces eso se traduce a ciertas conductas, y estas conductas están reguladas en gran medida por el funcionamiento emocional. Y entonces entramos a este tema de sistema límbico para poder entender quién es el jefe de estas áreas emocionales y cómo las emociones se ven vinculadas en todo lo que hacemos e incluso lo que dejamos de hacer. Que las propias emociones están ahí por una razón, hablábamos de funciones, ¿verdad? De esas emociones. Y además hablábamos cómo esas emociones en sí mismas no son malas, ni ninguna emoción es desagradable o deberíamos, bueno, desagradable sí, o deberíamos pensar, por ejemplo, que alguna emoción no debería existir, que nos pasa a veces el decir, ay, cómo quisiera no sentir tristeza nunca, ¿verdad? O no sentir enojo nunca, o no sentir miedo, pero pues llegamos a entender que todas las emociones son indispensables y son sumamente valiosas, pero el mal manejo emocional nos puede enfermar, ¿verdad? Enfermar no me refiero únicamente a lo físico, que por supuesto un mal manejo emocional puede terminar en problemas de salud, cefaleas constantes, dolores de cabeza, que son esas cefaleas, ¿verdad? Dolores de espalda, dolores de estómago, gastritis, alergias y todo lo demás. Entonces dicen, ay, no sé por qué me enfermo tanto. A mí como me da de gripe a cada rato, ¿verdad? Y muy probablemente tiene origen psicógeno, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? Que está su origen en las emociones y en la parte mental, en cómo estamos manejando esos contenidos mentales. Cuando no les ponemos el caso apropiado o los escuchamos a tiempo, entonces van a empezar a afectar nuestro cuerpo. Un estrés crónico, ¿verdad? El estrés en sí mismo, ninguna de las situaciones que nos venden como malas lo son realmente. Lo son cuando están en exceso. El estrés es valiosísimo. La reacción de nuestro cuerpo, que conocemos como estrés a las amenazas, es indispensable para la supervivencia cuando estamos en una situación de riesgo. Si no pudiéramos sentir estrés, moriríamos a la primera. Así que el estrés en realidad es una reacción fisiológica natural y no debemos pensar que es malo. ¿Qué es malo entonces? El estrés crónico. ¿Qué es malo? La ansiedad en sí misma no es mala. La ansiedad, cuando no tiene esta connotación enfermiza, es una emoción que se llama... ¿Saben cómo se llama esa emoción? Cuando no es desagradable. Es exceso de futuro, pero no desagradable. Les voy a poner un ejemplo. Preocupación. No, la preocupación es desagradable. Cuando algo te preocupa, sentís así como, no te deja tranquilo, ¿verdad? O sea, te preocupa. De hecho, si desglosamos la palabra, la preocupación, esa sí es por ansiedad, ¿verdad? La gente dice que preocupación, lo que tiene de base es ansiedad, pero la ansiedad nunca es buena, la ansiedad siempre es desagradable, pues. Pero hay una emoción que no es desagradable, sino que es todo lo contrario y es parecida a esta sensación de adelantarnos a las cosas que caracteriza la ansiedad. ¿Cuál será? Entusiasmo, no. Por ahí vas, o sea, te entusiasmas cuando estás sintiendo esta. Se llama anticipación.
Anótenlo por ahí. La anticipación es una emoción que sentimos cuando va a pasar algo bueno. Y estamos así como, por ejemplo, si ustedes se ganan el boleto para un viaje, por ejemplo, o ustedes van a tener, cuando estaban más pequeños, cuando había una excursión, ¿verdad? De la escuela hacia algún lado que no conocen. A veces uno cuando va a tener este viaje tan planeado, que por fin logré ahorrar y voy a poder conocer El Salvador, Honduras, voy a ir a un viaje a México, qué sé yo, ¿verdad? O voy a ir a algún lugar de Guatemala, por fin voy a poder conocer Petén, ¿verdad? Qué sé yo, alguna cosa que les entusiasme, por ahí digo entusiasmo. ¿Qué pasa esa noche antes? A veces ni logramos conciliar el sueño, ¿verdad? Y entonces yo estoy, ya quiero. O por ejemplo, si va a ser mi cumpleaños y yo sé que para mi cumpleaños me prometieron un regalo, así muy chilero, que cuando soy niño me dijeron, mira, en tu cumpleaños te voy a regalar esa bicicleta, ¿verdad? Por ejemplo. O, entonces uno está así. Y uno ya quiere que sea ese día y eso se llama anticipación. ¿Sí? Voy a tener un campamento, voy a tener un retiro, voy a tener algo, cada quien sabe qué cosas le entusiasman hacer en el futuro. Entonces, la gente que se casa enamorada, ¿verdad? Muy enamorada, lo que siente la noche antes de su boda es anticipación. Ay, ay, qué emoción, ay, no puedo ni dormir, ¿verdad? Ay, sí, pero es un poco fuerte, ¿verdad? Y es intenso, pero realmente no es del todo desagradable. Es un poco molesta porque pues sí no nos deja dormir incluso, pero es muy agradable. O sea, es una como emoción, le dice la gente, pero emociones son todas. Eso se le llama anticipación, pero también tiene características parecidas a las de la ansiedad, que es que me estoy yendo para adelante, estoy empezando a experimentar algo que no está pasando realmente, sino que solo está pasando en mi cabeza. De la misma forma funciona la ansiedad, solo que la ansiedad es de características negativas. Yo estoy pensando en un futuro desagradable. Ay, Dios, ya, solo pensar que voy a perder el examen, ¿verdad? Por ejemplo, entonces ya el examen me genera ansiedad. Voy a ir a esa entrevista de trabajo, no me van a dar el trabajo, es que de plano ahí me van a sacar a patadas, y van a decir que soy un inepto, uy, 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 ¿verdad? Todo ese tipo de pensamientos desagradables que me están pintando un futuro negativo. O ni siquiera me animo a comprarme mi moto porque, ay Dios, ¿y si la choco? Dice la gente. Entonces no la compro por ese futuro negro que yo mismito me estoy creando en la cabeza y ni siquiera está pasando, ¿verdad? Toda esa desgracia que yo veo venir. Ni siquiera me quiero enamorar porque cuando me rompan el corazón, eso es pura ansiedad. La ansiedad siempre va a ser de tipo negativo y es una sensación desagradable. Y está vinculada con un futuro pesimista, un futuro desastroso. ¿Ah? Eso es ansiedad. Pero cuando el futuro que yo me estoy saboreando es de carácter positivo y es algo que yo voy a disfrutar mucho, yo tengo una expectativa sobre eso y una expectativa alta positiva. La expectativa es lo que yo pienso que va a pasar sobre algo. Y puede ser negativo o positiva, ¿verdad? Expectativa no es sinónimo de algo bueno, ¿verdad? Que yo espero algo bueno. Yo puedo tener altas expectativas, ¿han escuchado, verdad? O puedo tener bajas expectativas. Antes de que empezara este curso, ustedes podían tener alguna expectativa sobre esto, ¿verdad? Y de repente el curso superó sus expectativas y es más de lo que habían imaginado, podría ser, o es menos, ¿verdad? O sea, yo estaba esperando así algo, wow, y madre, me trajeron una docente que nada que ver, ¿verdad? Eso tiene que ver con expectativas, pero si yo lo que estoy sintiendo es algo que a mí me está generando esta sensación de, ay, ya quiero que sea, eso se llama anticipación. Así se llama esa emoción, anticipación. Y es agradable, muy agradable. Ansiedad siempre va a ser cuando es de tipo desagradable. Entonces, a veces la gente utiliza indeterminadamente los términos. Y entonces cuando los miran a ustedes así como nerviosos y como exaltados y que están así, va a dar vueltas en el mismo lugar de toda esa anticipación que están sintiendo por lo que van a hacer mañana, la gente dice, ay, es que vos estás súper ansioso por mañana. Si lo que estás sintiendo es agradable, no es ansiedad. Si lo que estás sintiendo es que, ay, no, yo no quiero ir al viaje porque si se estrella el avión, y si no me muero, y si cuando llegue no están las reservaciones del hotel y tengo que dormir en la... Vean ese tipo de pensamientos, ¿verdad? De tipo negativo. Y entonces yo me siento ansioso, no quiero viajar y le tengo miedo a viajar, me tengo miedo a subir a los aviones. Eso es ansiedad, ¿sí? Ansiedades de tipo y de corte negativo. Entonces, cuando es crónico, ¿verdad? Esa ansiedad está basada, la ansiedad ya es compleja, ¿verdad? Y tiene una emoción base que la alimenta. ¿Cuál es? La emoción base de la ansiedad. A ver si la ubican.
Estrés. ¿El estrés es una emoción o es una reacción fisiológica? El miedo, tal vez. École. Reacción. Bien, 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 pero por eso me gusta que participen. École, ahí están, bien. El estrés es una reacción fisiológica. El miedo, bien, chicos. La emoción, y eso quiero que lo anoten y se les quede para toda la vida. La emoción base, y cuando hablamos de emoción base, hablamos de estas 6, ¿verdad? Que aquí nos falta una, ¿verdad? Hablamos de estas 6. La emoción base de la ansiedad es el miedo. Lo que experimenta en el fondo, lo que está nutriendo la ansiedad de una persona es el miedo. Entonces, cuando trabajamos ansiedad, tenemos que encontrar con el paciente miedo a qué. Pero eso yo lo puedo saber si yo entiendo que la emoción base de la ansiedad es el miedo. Si yo solo entiendo la ansiedad como un concepto así abstracto y ni siquiera sé de dónde viene ni nada, yo voy a estar más perdido que el paciente para trabajar ansiedad. ¿Sí? Bien, entonces empezamos ya con un temita un poquito introductorio, pero si ustedes me van poniendo atención, yo sé que a veces hablo rápido, ustedes anoten mucha, anoten. Como introductorio al tema de las emociones y las funciones del sistema límbico. Hablábamos de 3 funciones principales: motivación, aprendizaje y la función de integrar. Motivación, ¿cuál es la, o sea, a qué se refiere con eso de motivación? No es solo la motivación de me levanto todos los días y estoy listo y motivado para hacer mi día, no. Se refiere a que las emociones nos llevan a que tengamos conductas que nos mantengan vivos, ¿sí? Hace que una emoción particularmente nos puede hacer comer o dejar de comer. Cuando ustedes están tristes, algunos comen y otros dejan de comer. ¿Sí? A veces cuando están enojados, algunos comen, ay, mejor voy a comer para que se me pase el coraje, dice la gente. O sea, las emociones nos motivan a hacer cosas o a dejar de hacer cosas. Estoy muy triste, no me quiero ni bañar. Ah, estoy recontento, ahora estoy sintiendo alegría y entonces yo estoy más despierto, estoy así y quiero hacer más cosas cuando estoy experimentando alegría. A eso se refiere la función de motivación. Las emociones tienen esa capacidad, ¿verdad? El sistema límbico nos da esa motivación para preservar al organismo. Entonces tengo conductas de alimentarme, conductas de higiene, conductas sexuales, conductas, ¿sí?, que son conductas para preservar a nuestro organismo, conductas de huida, conductas de pelea, para poderme defender gracias al miedo. Conductas que vayan detrás de la justicia, como el enojo, es una de las funciones del enojo, hacer prevalecer algo que es justo. Ustedes se enojan cuando están ante una situación injusta. Y es una señal de alerta de que esa situación es injusta. Si algo les está enojando es porque ustedes están interpretando como injusta alguna situación. Ese es otro tip para su matate, ¿verdad? Bien, y la otra función, ¿verdad? La de aprendizaje, por supuesto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo integramos la información del ambiente, ¿verdad? A través del aprendizaje. Obviamente, informaciones genéticas que van a determinar cómo está funcionando nuestra corteza y lo que hablábamos del aprendizaje, que esto es uno de los descubrimientos más importantes de las neurociencias y ya no es secreto para nadie. Tal vez antes, chicos, pero ahora que las neurociencias están tan fortalecidas, ya es inaudito que un docente que se supone que sabe educar, yo les digo, los docentes de la vieja escuela, ellos tal vez pueden escudarse y decir que no saben de esto, pero un docente ya de la nueva escuela actualizado, que se capacite y que conoce y que lleva cursos de aprendizaje, esto en el curso más elemental y sencillo se aprende. El aprendizaje está ligado a la emoción. Eso quiere decir que si yo asocio un contenido, y aquí lo voy a vincular con otras de las cosas que hemos aprendido. ¿Se recuerdan que hablamos del principio de Herb, de la conectividad sincrónica? Que decía, las neuronas que se conectan juntas, ¿sí?, que disparan juntas, se conectan juntas. ¿Recuerdan eso, ese principio de Herb? ¿A qué se refiere? Que si cuando yo estoy en una clase aprendiendo un contenido como el que yo les estoy enseñando ahorita, ustedes empiezan a sentir emoción, empiezan a sentir alegría, empiezan a sentir emociones agradables, el interés, la motivación, y sienten así como, ay, qué chilero, estoy aprendiendo. Esas emociones positivas están conectando, todas las neuronas que los hacen sentir de esa manera están conectando al mismo tiempo que están conectando todas las regiones de su corteza para poder escucharme, verme y entenderme y recopilar toda esa información.
para que cuando se vayan a dormir en los procesos de sueño, esa información mire hacia su hipocampo y hacia las regiones en donde se va a cifrar. Pero como conectó con emociones agradables, entonces se envuelve. El sistema límbico se encarga de integrar también y le pone ese como sello de importante. Entonces, cuando se está limpiando el sistema durante el sueño, dice la información de una clase en donde yo estoy así, no lleva el sello del sistema límbico que dice guardar, sino que pasa y se va directo al bote de basura y lo desecha. ¿Por qué? Porque la corteza es sumamente eficiente, entonces no le sirve tener información que no repite o que no usa o que no considera importante. Y no la va a considerar importante si el sistema límbico no está involucrado. Entonces, cuando está apagado el cingulado anterior y estoy así con la hueva máxima, ahí es en donde ustedes van a poder entender por qué en esa clase no se les queda nada, por qué en ese examen siempre les va mal, qué tipo de pensamientos tienen en torno a ese curso. Qué hueva, qué chafa. Ese tipo de pensamientos hace que su sistema límbico diga, Nel papá, esta información la está usando ahorita, entonces está almacenada en memoria operativa, que eso es frontal, para poder estar como en la clase, si les hacen una pregunta pueden responder, pero cuando toca pasar en los periodos de sueño a que se cifre como aprendizaje significativo, se desecha, ¿sí? En cambio, si está vinculado y lleva el sello del sistema límbico que dice, ¡qué chilero! ¡Qué novedoso! ¡Qué interesante! ¿Verdad? Entonces, cuando duerme, está pasando, imagínense el hipocampo pasando así las cositas, ¿verdad? Este tiene sello, lo guardo, este no, este no, este no, este no, este no, este no. Este tiene sello, ¿verdad? Lo que me dijo mi ex, ¿verdad? Que me lastimó. Ojo, también que me lastimó y la emoción que yo sentí fue fuertísima, ¿verdad? Y un complejo emocional intenso, y además yo le di y le di y le di en pensamiento todo el día de lo que me dijo, es que me dijo que, es que me dijo aquello, es que me dijo, yo le estoy dando, ¿verdad? Repetición. Sello emocional, guardar. Así que yo sigo enojada eternamente con él porque esa información sigue guardada, no la desecho. Y por ahí dicen, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que explica, chicos? ¿Por qué las parejas tienen conflictos y cuando están peleando me saca aquella cosa de hace 3 años y te recordás lo que dijiste de mi mamá? Esa vez que está... Y el otro así como, ¿qué? Si para el otro no fue importante lo que dijo, ya lo desechó y no se acuerda, auténticamente. No lo hace por molestar, ¿sí? Eso es algo importante que sepan. Si uno sabe de neurociencia, chicos, uno empieza a juzgar diferente las actitudes y las conductas de los otros, ¿verdad? Si el otro no lo cifró con emoción, lo desechó ya, no está ahí. Pero si el que lo escuchó y lo recibió sí lo cifró con emoción, se va a acordar toda su vida. Hay estudiantes que a mí me llegan diciendo, en último año, por ejemplo, que recuerdan cosas que les dijo su docente en primer año que los hirieron, que los hicieron sentir tontos o que los hicieron sentir que no eran capaces. Y lo recuerdan. Y me dicen, mire, es que a mí me dijeron una vez que yo era un tonto y que yo mejor dejara de estudiar psicología porque no iba a llegar a ningún lado. Y lo recuerdan. ¿Por qué? Porque eso tiene un contenido emocional y lastimó. ¿Sí? Mientras que todo el contenido del curso no me acuerdo de nada, ¿va? ¿Por qué, por ejemplo, aquí les voy a poner algo chistoso, cuando tienen algunos docentes que están a la hora de la clase explicando cosas así, super X todo el tiempo, y de repente alguien le hace una pregunta, ay, Lick, mejor cuéntanos de su divorcio. Y entonces el Lick ahí al divorcio sí le pone emoción, ¿va? Entonces empieza a contar de cómo se divorció y lo desgracia de su ex esposa. Y uno así va, en el chambre. ¿Qué pasa? Porque eso sí me interesó. Ah, caray, ¿pero qué me sirve saber el divorcio de Lick? Me sirve saber lo que venía en los contenidos de la clase. Pero ¿a qué vamos? ¿A qué voy con todos estos ejemplos? A que vean la importancia del sistema límbico en el aprendizaje. Si yo le pongo emoción a ese contenido, asocia, conecta, se integra y lo recuerdo. Y así se aprende. ¿Sí? Bien, me ha pasado, dice Daniel por ahí. Bien, entonces, y la última función, la integración del medio interno con el externo. ¿Qué estoy yo experimentando en emoción? Va a llevarnos, o sea, estas 3 funciones están íntimamente vinculadas, por supuesto, ¿verdad? Esta, cuando yo integro lo que estoy experimentando por dentro con lo externo, ya voy a llegar a realizar una conducta. Poníamos el ejemplo, ¿verdad? La emoción en el sistema límbico se conecta a nivel del hipocampo, la amígdala, llega vía
por el tracto mamilotalámico, de los cuerpos mamilares hacia el tálamo, y el tálamo dirige a la corteza motora y yo tengo una cocción motora, ¿sí? O, por ejemplo, dirige a la corteza somatosensorial y algo que a mí me dijo alguien hacia el oído, ay, se me pone la piel chinita. ¿Mm? Que me dicen así, algo al oído, así como muy sexy, ¿verdad? Y eso a mí me genera una emoción, así como, uy, y se enchina la piel, ¿verdad? Somatosensorial, junto con el hipotálamo, que está mandando el cambio fisiológico. Y el cuerpo siente, ¿sí? Integro lo que viene de adentro, ¿verdad? Del medio interno con el externo. Y ya realizamos una conducta. Que puede ser, por ejemplo, cuando sentí los chills, ¿verdad? Así como... Y ya yo, por ejemplo, lo puedo voltear a ver y le sonrío. Ahí vamos, pues. ¿Sí? Ahí vamos, pues. Es una conducta verbal, ¿verdad? Estoy hablando. Y no solo le coqueteo con toda la expresión no verbal del rostro, sino que en efecto me voy con el fulano, ¿verdad? Démonos para lo oscurito. Ahí vamos, pues. ¿Sí? Bien. ¿Se entiende cómo la función de motivación, aprendizaje y de integración? Bien, quiero que practiquen mucha este tipo de cosas, o sea, les quiero dejar una tarea chilera con respecto al sistema límbico porque quiero que se lo coman mucha, entero. Así como yo les explico, ustedes deberían poder explicarlo. Si ustedes lo logran explicar así como yo les explico es porque ya lo entendieron. Usando ejemplos, usando cosas, es cuando uno realmente entendió un contenido. Hagan esa práctica de tratar de explicar. Ahí les voy a decir cómo va a ser eso luego. Bien, entonces, retomando eso, hablábamos y les decía, vean cómo aquí aparece nuevamente emociones, memoria y aprendizaje, ¿verdad? Sistema límbico encargado de esa regulación y manejo de las emociones. Y obviamente es indispensable y un actor principal para las funciones cognitivas, de las más importantes, memoria y aprendizaje. Cómo se me van quedando a mí las cosas, qué es lo que cifro como importante, y ya se almacena, ¿verdad? La memoria. Y entonces de ese almacenaje yo ya puedo crear aprendizaje. Y vimos que tenemos expresiones universales para las emociones básicas. Aquí nos faltaba solo una, que es la del asco o la del desagrado. 6 emociones básicas. Bien. El sistema límbico es el juez que determina lo que merece ser aprendido y de qué modo ha de ser memorizado, dependiendo de las sensaciones placenteras o dolorosas que nos produce cada situación. ¿Sí? Vean, ¿verdad? Esta imagen a mí me gusta porque hace referencia a lo del aprendizaje que les estaba mencionando, ¿verdad? Vean cómo algunos están sintiendo diferentes cosas, ¿verdad? Vean las caritas expresando la emoción, todos aprendiendo. Si el tipo de pensamientos o la manera o el estado emocional en el que yo llegué a la clase es más hacia acá, ¿verdad? Hacia una felicidad, ¿verdad? Va a ser más probable que yo lo recuerde. Si yo entré a la casa y a la clase y estoy enojado, tal vez ni siquiera estoy enojado con la clase ni conmigo, sino que traigo un enojo que no solté. Si sigo rumiando los pensamientos que me hacen mantener enojado, voy a perderme contenido valioso de clase, ¿no? No voy a poder aprovechar. El sistema límbico interacciona muy velozmente y al parecer sin que necesite mediar estructuras cerebrales superiores con el sistema endocrino y el sistema nervioso periférico. ¿Qué quiere decir esto? Aquí me gusta explicar algo del sistema límbico. Yo creo que una vez se los mencioné. Los neurocientíficos le llamamos al sistema límbico cariñosamente la esposa de la corteza cerebral. ¿Por qué? Porque el sistema límbico tiene la capacidad de tomar decisiones, chicos. Puede tomar decisiones sin consultar a la corteza prefrontal. ¿Eso qué quiere decir? ¿Y por qué es importante? Porque eso es lo que explica por qué nosotros soltamos el trancazo y después, ay, disculpe. ¿Sí? El sistema límbico puede decidir, el sistema límbico puede detonar en una conducta concreta. Cuando están en un partido de fútbol y alguien le mete una falta al otro, cuando se levanta del suelo el jugador, si él tiene un mal manejo y reacciona límbicamente, eso se le llama reacción límbica, se levanta y le pega al otro, tarjeta roja. ¿Es una decisión inteligente? ¿Es una conducta inteligente el levantarse de la falta que le metió y sopapear al otro? Díganme No, qué piensan.
No, ¿verdad? ¿Por qué no? Explícame por qué no. Le sacaron roja, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con su equipo? Se va a quedar con uno menos y va a afectar a su equipo. Así es, así es, así es. La decisión es boba si ustedes la analizan desde lo frontal, pero el sistema límbico toma decisiones y suelta el trancazo, ¿verdad? Se está defendiendo, ¿verdad? Enojo, se está defendiendo porque fue injusto que me hiciera falta. ¿Ah? Pero si yo no lo controlo, voy a reaccionar límbicamente. A eso se le llama. ¿Qué pasa, chicos? ¿Han visto en las noticias que, por ejemplo, salen las noticias y en las redes sociales, muchachos, se vuelve viral, que iban en el tráfico dos fulanos y un sutano le pita al otro, el que está enfrente se baja, pa, pa, dos balazos y lo mata? Wow. Si yo asesino a una persona porque me pitó en el tránsito, ¿qué consecuencias voy a tener yo de asesinar a alguien? Enfrentar un juicio. De cajón. Y probablemente me voy a ir al bote, ¿va? Fijo, me voy a ir a la cárcel. Porque asesinar es un delito. Entonces, asesinar a alguien es una decisión inteligente, o sea, pensando en cómo va a afectar eso mi futuro. Mm, Tal vez si lo hubieras pensado, que dice la gente, ay, pensalo un poquito antes de tomar la decisión, dice la gente, ¿verdad? Si yo lo hubiera pensado, tal vez mis frontales hubieran hecho toda la elaboración de las consecuencias y de qué es lo más conveniente, los pros, los contras, ¿verdad? Y entonces ya frontalmente yo hubiera decidido, no, hombre, no lo mato, ¿va? ¿Sí? Pero el sistema límbico no le pasa esa información a los frontales y tiene la capacidad de decidir. Y entonces reacciono límbicamente, papá. Y cuando yo me doy cuenta, madre, ¿qué hice? ¿Sí? Cuando algunos de los abusadores, chicos, hay muchos abusadores y que hacen, que abusan físicamente a sus parejas, ¿verdad? Y hablamos de violencia doméstica. Y le pegan a su esposa, ¿verdad? Muchísimos de estos hombres que abusan y hacen violencia física en casa simplemente tienen un mal control de la ira, grave, claro está, no es justificación bajo ninguna circunstancia, pero muchísimos de ellos llegan al femicidio y asesinan a sus parejas y muchas veces no las querían matar. Es diferente cuando es premeditado, digamos que tengamos una personalidad psicopática, sociopática, que realmente disfruta del hacerle daño a otros, cuando tenemos muchos abusadores que no las quieren matar. Ellos solo están tan enojados, tan iracundos y reaccionan límbicamente todo el tiempo que le pegan, le pegan, le pegan hasta que la asesinan. Y luego hay algunos de estos abusadores que cuando ya mataron a su esposa, dicen y lloran sobre el cadáver. Y uno dice, y cuando uno lo juzga, porque ese es el juzgar, ¿verdad? Cuando uno lo juzga, uno dice, ¿qué diablos este desgraciado que está llorando si el maldito la mató? Hay algunos que no la querían matar. Simplemente sistema límbico descontroladísimo haciendo de las suyas. Y la corteza prefrontal, adiós, ni siquiera apareció. Cuando aparece la corteza prefrontal, es que se da cuenta que ya no, reacciona, no, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Verdad? A ver, dice Gwendolyn por ahí, que entonces es cuando actuamos impulsivamente. Así es, eso es un impulso límbico. Y en la corteza prefrontal está a nivel del dorso lateral, que vamos a hablar ya del lóbulo prefrontal la próxima semana, para que veamos este vínculo, ¿verdad? Entre el sistema límbico y el prefrontal, hay una región que se encarga del control de impulsos. Y lo inhibe a través de unas fibras, ¿verdad? Que están en el uncus, se conecta y entonces ya el prefrontal dice, no, cálmate, por favor. Y regresa. ¿Sí? Inhibe, eso se llama control de impulsos. Cuando hay lesión en esta parte, yo no controlo y reacciono, como dice ahí Gwendolyn, impulsivamente. Dime, Luis, levantaste tu manita, te escucho. Sí, yo recuerdo haber leído algo sobre esto, que pues lo voy a bajar la mano. Haber
leído algo sobre esto, creo que es el rapto neuronal, ¿no? El secuestro neuronal. Es que algo así había leído sobre Daniel Así le Goleman, que hablaba llaman, sobre la amígdala. Ajá, y cómo la así le amígdala llaman. podía como que interferir. Y recuerdo que daban un ejemplo como que de un niño se iba a caer en un río y la persona solamente reaccionaba y lo jalaba. Era como que por medio de la amígdala podía como que enviar información sin tener que consultar con los demás y algo así. Me encanta, así es. Exacto, o sea, es que la función de la amígdala es muy importante y me encanta que hayas traído este ejemplo, porque entonces uno diría, a la madre, no, no debería ser así, dice uno, la amígdala no debería tener esta como capacidad de decidir porque yo podría matar a alguien, claro, claro, es una reacción impulsiva, es solo el impulso agresivo que no está siendo regulado por el prefrontal. Pero, ¿qué pasa en una situación como esa? Cuando la amígdala toma esas decisiones, las toma para defenderte. Entonces, algunas de las personas, y ahí es en donde en los juicios, chicos, ustedes como psicólogos forenses van a explicar desde las neurociencias, ¿verdad? Por ejemplo, para defender a una persona que asesinó a su violador o asesinó a su asesino en defensa propia. Porque entonces, ¿qué hace? Cuando está el miedo de por medio, le pego un trancazo para salvarme y lo maté. Es una situación diferente. ¿Pero qué hice? O sea, yo no estoy pensando qué consecuencias me van a pasar o estoy midiendo. Yo necesito reaccionar y la amígdala me manda la acción de inmediato para protegerme. O el ejemplo que nos comparte aquí su compañero. El niño está a punto de caerse del río, yo no estoy pensando, ¿y si se cae, será que se va a quebrar? ¿Debería yo tal vez rescatarlo o mejor no? Porque si toco al niño, después van a decir que por qué toqué al niño. No, todo ese procesamiento es frontal. ¿Qué hago? Yo simplemente agarro al niño, ¿sí? Algunas personas a veces, ¿verdad? Les digo, está alguien cruzándose por la calle y yo ya vi que la van a atropellar y yo agarro a la persona, no la conozco y de repente es una mujer, yo de hombre la agarro y la agarro del busto. La toqué, ¿verdad? No era mi intención, pero la amígdala no está pensando, no la voy a tocar porque esta me va a pegar una cachimba. No, sino que solo reacciono, pero ¿qué me permite la amígdala? Reaccionar sin pensar y me da reacciones inmediatas, impulsos que me pueden salvar la vida o salvar la vida de alguien más. Entonces, ¿realmente no debería la amígdala poder? No, claro que debería. Pero, tenemos que entender cómo funciona. Porque la amígdala tarda aproximadamente entre 10 y 12 segundos en mandar la información del sistema límbico a los prefrontales. Y entonces aquí van a entender algo maravilloso que nos dicen a veces los abuelos y los papás. Me encanta porque el conocimiento ancestral de nuestros padres, de nuestros abuelos es maravilloso. ¿Han escuchado que la gente le dice a uno cuando se no, respire, respire y cuente hasta 10? ¿Alguna vez les han dicho eso? Cuente hasta 10, cálmese, cuente hasta 10. ¿Han oído eso? ¿Alguna vez? ¿Se los han dicho? Sí, licenciada. Sí. La gente lo sabe. Lo que no pueden explicarnos nuestros abuelos es la ciencia que hay detrás de eso, pero es un conocimiento ancestral. Y vean qué maravilloso es cuando uno aprende de neurociencia y dice, ah, con razón a mí me decían que cuente hasta 10, claro. Claro, porque si tú esperas 10 segundos de la reacción emocional que estás sintiendo y lo vinculo con enojo, pero es que puede ser vinculado con cualquiera de las otras. Si ustedes esperan a que sus prefrontales entren en acción, la conducta va a ser distinta. Veo que mi hijo me compré por fin el amueblado de sala que tanto soñaba tener. Ay, yo me moría por ese amueblado de sala. Ahorré y por fin lo tengo. Ya es blanco, precioso de revista. Y mío tengo un toddler, ¿verdad? Un niñito como de 3, 4 años, ¿verdad? Que está aprendiendo a pintar. Yo lo dejo solo un ratito y cuando yo regreso el niño ya hizo una obra de arte con sus crayones en mi sofá nuevo. ¿Qué creen que van a sentir? Se va a levantar la ira, el enojo, la frustración. Y adivinen qué le va a pasar al padre. Seguramente se va a ir sobre el niño. ¡Patojo, cae! ¡Pa! Y lo somato. ¿Qué estoy sacando? Estoy sacando mi ira sobre el niño. El niño de 3, 4 años lo pintó a propósito. Lo pintó sabiendo. ¿Qué sabía un niño de 3, 4 años? ¿Cuánto les costó a ustedes comprar ese amueblado de sala? ¿El niño tenía la intención de hacer daño? ¿O el niño simplemente está explorando el mundo? Y el que tiene que estar cuidando al niño, porque el niño realmente no sabe lo que está haciendo, es el adulto. Y con quien estoy enojado es conmigo, ojo, porque yo descuidé al niño. Y lo dejé ahí cerca con los crayones.
Pero esto, chicos, toda esta elaboración viene mucho después. Para eso, yo ya dejé morado al pobre niño, con un trauma tremendo, sin entender realmente qué pasó. Por supuesto que va a generar aprendizaje porque el niño no vuelve a manchar un sillón. ¿Pero a qué precio? Si yo hubiera... cuando yo tengo el impulso, y recuérdense de esto, cada vez que vayan a reaccionar emocionalmente, cuenten, aguántenlo, déjenle a su corteza entrar al juego, porque si ustedes reaccionan de una emoción de inmediato, una respuesta, cuando están peleando, ¿sí? Están peleando con alguien, una respuesta, algo que se salga de su boca. ¿Cuántas veces les ha pasado que han estado hablando con alguien y dicen cosas que no querían decir? Y lastiman muchísimo a la persona que ustedes quieren. Si hubieran aguantado a que entrara el prefrontal, tal vez hubiera sido distinto. ¿Y cuándo entra el prefrontal? Cuando se acabó la pelea. Y yo me quedo pensando en todo lo que dije. Y cómo de repente perdí a la persona que amo para siempre, porque de lo que salió el veneno que escupí de mi boca, la lastimé a tal grado que la perdí. Y me quedo por mi culpa, lidiando con un montón de culpa, ¿verdad? Por una reacción impulsiva. ¿Qué sucede? Si lo explicamos a nivel neurofisiológico, el sistema límbico tomó decisiones. ¿Y por qué es que les decía que le decimos la esposa de la corteza cerebral? Porque la esposa topa la tarjeta de crédito y luego le cuenta al marido que la topó, pero ya la topó. Y luego el marido tiene que ver qué hace. Así funciona. Y por eso está esta imagen de acá. Una conducta maníaca, ¿verdad? Es un sistema límbico que está desproporcionado en función y las cortezas prefrontales no están haciendo nada. Entonces yo compro y no estoy midiendo si puedo o no puedo comprar. Y ya después vean la expresión de la chica. Ay, Dios mío, ¿qué hice? Aquí se fue todo el dinero que me había pasado mi marido para pagar la colegiatura de los niños. ¿Y ahora? Una reacción límbica, ¿sí? Las reacciones límbicas son para cada emoción. ¿Qué puede estar sintiendo una persona que quiere como comprar y muchas cosas? Es mucha alegría, mucha euforia, ¿sí? Descontrolada. Y si yo no controlo esa alegría también, o sea, no todas las emociones, chicos, porque la alegría a veces uno dice, bueno, la alegría siempre va a ser buena. Wow. Trastornos maníacos, chicos. Es una alegría desbordada, demasiado fuera de control. Y entonces a eso se le llama euforia. Y cuando esa euforia se traduce en conducta, se le llama conducta maníaca. Entonces ahí voy yo con una conducta maníaca cuando me acaban de pagar, tengo todo el dinero y ahí va el jefe de familia a chuparse todo el sueldo con los cuates en la cantina de la tienda de la esquina. Y cuando llega con la esposa y la esposa le pide para el gasto, no hay para la luz, no hay para el teléfono, no hay para el agua, porque se lo tomó todo. Eso es una conducta maníaca. ¿Sí? Un exceso y una reacción límbica. Si esta persona, en lugar de irse a la reacción límbica, tan solo pensara, ¿qué es lo que permite que las personas sean exitosas y tomen buenas decisiones? Que los prefrontales están en juego, chicos. No se deciden solo límbicamente. Es importante el sistema límbico cuando estoy en una situación de crisis, porque me va a poder salvar. Por ejemplo, el sistema límbico me va a decir, cuando yo estoy viendo una amenaza que me viene siguiendo, digo yo, ahí me viene siguiendo alguien, yo pego la carrera. Y me voy a resguardar a un lado. Ni siquiera pensé, yo ya salí corriendo. Me viene siguiendo alguien, yo corro. Y me voy a meter a la estación de policía de repente, ¿verdad? Ni siquiera sé cómo corrí. Ni medí. Dije, bueno, voy a correr en este momento porque al correr yo podría salvar. Nada. Yo salí corriendo, chicos. Y cuando llega uno empiezan los prefrontales a entender qué pasó, ¿sí? Pero esa reacción límbica me pudo haber salvado la vida. Esa reacción límbica donde yo atrapo a la persona que se iba a ir en el río, le salvó la vida a esa persona. ¿Sí? Por eso es que el sistema límbico puede tomar decisiones. Pero bien gestionado es una maravilla que nos va a proteger. ¿Sí? ¿Qué pasa, por ejemplo? Entonces ahí hablamos de los impulsos, de los reflejos, ¿verdad? Esa conducta como refleja. Ustedes van caminando y alguien tiró un pelotazo, van pasando por un campo de fútbol, viene la pelota, y ustedes se quitan. ¿Pensaron en quitarse? No. Simplemente reaccionaron. Eso es impulso. ¿Qué sintió? Todo su sistema de alerta lanzó estrés al cuerpo. Y con el estrés me muevo. ¿Sí? Maravillosa esa reacción fisiológica, es genial. Nos mantiene con vida. Veamos, a ver, dice Azucena. Lick, esos impulsos también se dan en los casos de las mujeres que han matado por defender a sus... sí, por supuesto, acabo de dar un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo de alguien que ha asesinado por defenderse, ¿verdad? ¿Qué pasa? La mamá no está pensando.
no está pensando absolutamente nada. Ahí no están activados los prefrontales ni lo más mínimo. La persona simplemente está reaccionando límbicamente. ¿Por qué? Porque imagínense más una madre. ¿Qué hace la madre? Defiende a sus crías a toda costa. ¿Sí? Si la madre tiene patología, chicos, que eso también va a pasar, que por ejemplo es una madre que sabe que a su niñita de 12 años le está abusando el esposo, y la madre lo sabe, chicos, lo sabe. Pero si la mamá está enferma, ¿a qué me refiero con enferma? Si la mamá tiene una patología y entonces ya tiene un trastorno de dependencia, ella va a poner al abusador, y además el abusador ha hecho un desastre con todas sus creencias y ya la tiene envuelta dentro de la manipulación. Ella va a poner al abusador sobre sus propios hijos. ¿Se imaginan eso? ¿Cuánto trastorno puede haber ahí? ¡Qué peligroso! Porque entonces la persona que debería defenderte no va a estar para ti. Y entonces van a llegar con ustedes víctimas de abuso, en donde van a llegar con muchísimo dolor, porque no solo las abusaban sexualmente, sino que cuando le dijo a mamá, mamá no le creyó. Ay, ay, ay. ¿Se imaginan todo lo que hay que limpiar de esas heridas? Tremendo, tremendo. ¿Cómo logro entender que mi mamá también está enferma, o sea, psicológicamente enferma? Yo no lo entiendo. Yo, si soy una niña de 12 años que estoy siendo abusada todos los días, a quien no le puedo contar, por fin me atrevo a contar y no me cree, ¿qué puedo sentir? Un abandono terrible, terrible. Y entonces voy creciendo, me voy convirtiendo en ese adulto que no se atrevió a trabajar eso nunca, y me va saliendo cada problema, además que por supuesto que me va a volver a aparecer dentro de mi patrón algo que me siga generando muchísimo dolor. Entonces me voy a enamorar de abusadores, me voy a enamorar de gente que me violenta, me voy a enamorar de gente que me trata mal. Es un poquito de teología para irnos metiendo ya al tema de trastornos, e ir entendiendo poco a poco. Lo más importante de acá, chicos, es que ustedes aprendan esto. Esas facultades que tiene el sistema límbico de tomar decisiones y lo peligroso que puede ser si no tenemos una buena conexión hacia los frontales. Y además recordar que lleva tiempo. El sistema límbico puede decidir, pero si yo inhibo, ¿verdad? Si mi corteza prefrontal me ayuda a inhibir, y yo espero a que empiece a hacerse las asociaciones y empiece a conectar los prefrontales, yo probablemente decida distinto. ¿Sí? Y a eso se le llama inteligencia emocional, a incorporar a los lóbulos prefrontales en el manejo emocional, no a tener únicamente reacciones límbicas, porque cada vez que tienen una reacción límbica, si está para defenderse en algún caso, maravilloso, va a salvar su vida, pero si está en una situación como por ejemplo, les pongo esta situación de las relaciones tóxicas, y regresé con mi ex, ¿verdad? Volví con mi ex. ¿Por qué? Porque como me estoy muy triste, demasiado triste, desde la tristeza tomo decisiones. Y decido que le voy a escribir para que regresemos. Yo sé que no me conviene. Yo sé que me lastima. Yo sé que me miente. Yo sé que me engaña. Y aún así ahí estoy. Es un cuadro más complejo, pues. Pero les digo, desde la tristeza, ustedes le mandan el mensaje de, mira, ¿y si nos miramos hoy? Y a veces, y ahí cada quien sabrá, chicos, ¿verdad? A veces ya después de que nos vimos y me volvió a partir el corazón y nos estamos peleando otra vez, va la pregunta, ay, ¿por qué lo hice? ¿Por qué le escribí? ¿Para qué le escribí? ¿Desde dónde escribí? Desde el sistema límbico, chicos. El sistema límbico toma decisiones y ya luego le consulta a la corteza y la corteza dice, ah, caray, te confundiste otra vez. ¿Sí? Si yo me detengo, si yo evalúo, no quiere decir que voy a dejar de sentir la tristeza, pero por lo menos no voy a tomar decisiones para generar una conducta que me vaya a crear más problemas después. ¿Se entiende eso, chicos? ¿Dudas? Lick, Dime. yo más a manera de duda tengo una curiosidad. Dime. Es que hoy estaba leyendo algo, bueno, no, estaba leyendo y vi un video también donde hablaba de que el sistema, bueno, parte del sistema límbico puede como que inhibirse, porque hablaba de que cuando nosotros tenemos una conducta sexual, la parte del sistema límbico relacionada con el asco o algo así, se inhibía. Entonces, por eso era que nosotros en el momento de las relaciones sexuales como que no sentíamos ese asco. Muchas veces les pasaba a las personas cuando llegaban al orgasmo, que volvía como que esa sensación,
pero no, como que está inhibida. Entonces, desde ahí podrían explicarse como que las parafilias, cómo es que una persona crea una parafilia y cómo es que la ejecuta, pero no sé, por eso quería consultarlo. Bien, 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 lo que me estás diciendo, maravilloso, mira, mira qué lindo cuando ustedes leen, mucha, qué lindo cuando ustedes ven videos, cuando se van informando, cuando van sabiendo más, porque con los conocimientos de la clase ustedes pueden sacarme conclusiones como la que está sacando por ahí. Eso que me estás diciendo ahorita, Luis fuiste, ¿verdad? Creo que reconocí tu voz, pero no sé si estoy segura si eras Luis. Sí. Sí, ¿verdad? Lo que me estás diciendo, como para poder explicar las parafilias, ¿me lo estás diciendo porque lo dijeron en el video o es lo que a ti se te está ocurriendo? Pues a mí se me ocurre porque solamente hablaba después de que terminara el orgasmo, regresaba a esto, pero se me ocurre porque como las parafilias son todas estas conductas sexuales y todo eso, pues una persona que tal vez tiene inhibida esta sensación como de asco, pues no va a sentir, ¿verdad? Entonces va como que tener esto permanente. Y como lo hablábamos como con el maníaco que compraba y cosas así, entonces también la persona que no funciona esta parte del asco, pues va a seguir como que teniéndolas, así como el maníaco sigue comprando. Entonces, así sigue. Esto como el abusador sigue abusando, sigue siendo violento, pues así. Excelente, excelente. Eso que Luis nos está planteando es una... Chicos, eso es una conclusión. Para los que no saben qué es concluir. O sea, ¿qué vio Luis en el video? Le habla que el sistema límbico puede inhibir el asco durante el acto sexual. Y que entonces eso se reactiva ya después, ¿verdad? Entonces es así como uno, ay, Dios mío. Y uno dice, ay, caray, ve todo lo que hice. Ay, claro, en ese rato, olvídate. Tu sistema límbico está dándole prioridad al placer y entonces inhibe el asco. Entonces yo puedo hacer sexo oral, puedo hacer cualquier cantidad de todas esas cosas que a veces cuando yo no estoy excitado, yo no estoy en ese punto, ni hablarlo puedo. Ni hablarlo puedo de la pena. Ay, no, yo no haría eso. ¿Verdad? Las más santas son las más, dice por ahí el refrán, que no voy a repetir, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Bien explicada la conducta sexual desde el sistema límbico, que es lo que ve Luis en el video. Pero en el video no le están hablando de parafilias. Eso es concluir, chicos. De un trozo de información yo me voy a asociar conocimientos. Por supuesto, Luis sabe que es una parafilia, entonces se pone a pensar, a ver, qué asco, por ejemplo, pensar en una parafilia como la necrofilia. ¿Saben qué es la necrofilia? ¿O lo explico? Era con los muertos, creo yo, ¿no? Así es. La necrofilia es una parafilia en donde las personas tienen actividad sexual con cadáveres, ¿sí? Y de paso que aquí está la imagen del cadáver, ¿verdad? Las personas se sienten, les excita, ¿verdad? El poder tener sexo con cadáveres. Eso se llama necrofilia. Entonces, ¿qué pasa si yo no tengo este trastorno? Lo que pueden estar pensando ustedes solo con que yo se los cuente, ¡ah, qué asco! Madre, ¿cómo odiamos como un muerto? Eso existe, dirán algunos que tal vez ni habían escuchado de la necrofilia. Aunque ya en sexto semestre deben haber visto parafilias porque ya llevaron psicopato, ¿verdad? Psicopatología general. Entonces ya saben que existen parafilias así de desagradables, ¿verdad? O la coprofilia. ¿Saben qué es coprofilia? Es así, ¿no? La coprofilia. ¿Los ¿Sí? animales? ¿Sí? No. No, esa es la zoofilia. ¿Con los animales? No. Ah, No, las zoofilias son animales. Nelson sí sabe qué es cropofilia. A ver, Nelson, ¿se anima a decirnos qué es cropofilia? Oralic es la excitación por las heces y embarrárselas en el cuerpo. ¿Escucharon? Y aquí sí se les va a activar el asquísimo a todos, ¿verdad? Porque esta tal vez es una de las más gráficas y más desagradables, ¿verdad? La coprofilia, ¿verdad? Es ese gusto, la excitación está en las heces fecales, ¿verdad? O sea, a las personas les excitan que les defequen encima, les excita tocar las heces, les excita oler las heces. Entonces uno dice, ¿what? ¿Eso existe? ¿Eso puede ser posible? Sí, chicos, es una parafilia, es un trastorno sexual. ¿Sí? Y hablar de esto me parece sumamente importante porque entonces ustedes van a poder dimensionar cuándo es un trastorno, ¿sí? Los trastornos, chicos, para pensar en un trastorno estamos pensando en algo realmente grave, ¿sí? ¿Por qué no podemos andar etiquetando a la gente con trastornos cuando nos vamos a lo depresivo, a lo ansioso, que toda la gente tiene un trastorno? No, chicos, rara vez. Los trastornos están vinculados a un desastre
de todas las funciones yoicas y de la experiencia que ha tenido la persona, además de una descompensación a nivel cerebral. ¿Sí? Esto no es tan simple, no anda uno por ahí conociendo gente que tiene cropofilia de cualquier forma, ¿no? ¿Verdad? Pero solo el saber que esto existe nos genera desagrado. Y entonces la conclusión de Luis es brillante. Porque claro, si nos vamos al sistema límbico, o sea, si dejamos de juzgar, si dejamos de pensar, ¿verdad? En lo, ay, guácala, ay, qué horror, ¿verdad? Y nos vamos a la pura ciencia y a tratar de entender ese cerebro, y conocemos de neurociencia y sabemos que el sistema límbico tiene estas características, como por ejemplo inhibir el asco en el acto sexual, podemos entonces explicar una parafilia desde allí, ¿verdad? Entender cómo esta persona no le da asco. ¿Por qué? ¿Verdad? Ahí nos vamos a meter a todo un tema mucho más complejo cuando lleguemos a ese tipo. Vamos a ver entonces qué, porque no se trata solo de una disfunción en el cerebro, esa es una de las maneras de explicarlo, ¿verdad? Vamos a hacer todo un abordaje, se recuerda que hablamos de modelos, entonces vamos a explicarlo desde lo conductual, desde lo cognitivo, desde lo profundo, psicoanalítico, ¿verdad? Para poder entender estas conductas tan extrañas, ¿verdad? Entonces, pero maravilloso, Luis, esa es una conclusión. Quiero que tengan esa claridad para cuando les vuelva a pedir conclusiones, porque algunos todavía en las conclusiones no me lograron concluir, sino que me están poniendo comentarios, chicos. Eso se vale todavía en primer año, pero ya ustedes, muchachos, tienen que saber concluir. En las conclusiones tienen que aparecer cosas que no están en el trabajo, cosas que no están explícitamente dichas. Una conclusión es algo que yo produzco a partir de una información que yo leí. En una conclusión no pongo pedacitos o refranes del trabajo, ¿verdad? Sino que yo concluyo algo que va más allá. Bien, entonces regresando a esto, espero que tengan como muy claro este tema de las reacciones límbicas, y entonces vamos a retomar otra vez para verlo, ¿verdad? Para poder tenerlo gráficamente. ¿A qué le llamamos sistema límbico? A todas estas estructuras. ¿Cuáles son esas partes? La amígdala, el hipocampo, que se une aquí con el fórnix y termina en los cuerpos mamilares. Y por arriba el giro del cíngulo y esta región que está en donde está el pico del cíngulo, al septum, ¿verdad? Los bulbos olfatorios que están vinculados estrechamente con el sistema límbico, el hipotálamo que nos va a dar las reacciones fisiológicas del cuerpo, y los vamos a ver en estas regiones por aquí. Sabemos entonces que para que el sistema límbico se comunique con el resto de la corteza, los cuerpos mamilares, por un tracto mamilotalámico, se conectan con el tálamo para que mande toda la información del límbico hacia la corteza. Entonces, ¿qué son esos cuerpos mamilares? Importantísimos para la conexión. ¿Sí? El fórnix, ¿verdad? Conectando el hipocampo, la amígdala con los cuerpos mamilares. Son haces de conexión. ¿Y qué son los cuerpos mamilares, la amígdala, el septum, el hipocampo? Son núcleos, chicos. ¿A qué se le llama núcleo? A grupo de materia gris. Núcleos grises, núcleos basales, ¿verdad? Están en estas regiones. Se les llama núcleos a un montón de pequeños cuerpos neuronales que están por ahí, unidos dentro de toda, porque recuérdense que la corteza está en la orejita. Ustedes que ya vieron cómo está la materia blanca y la materia gris. Toda la superficie de la corteza es materia gris, pero para abajo es pura materia blanca, solo axones, 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 axones. Pero en medio de todos esos axones hay núcleos, como puntitos de materia gris, y son este tipo de estructuras, el sistema límbico y los núcleos basales que vamos a ver cuando veamos trastornos del movimiento, como el Parkinson. Bien, vamos una por una. Voy a ver, y primero Dios me alcanzan estos 15 minutos que me quedan. Hipocampo. Tiene una función muy importante en los procesos mentales relacionados con la memoria. Utilicen palabras claves, chicos. Al utilizar palabras claves, no quiero que se vayan a quedar con la idea que es lo único que hace. O peor aún, que solo en el hipocampo está la memoria. Wow, wow, wow. Recuerden que la memoria es una función difusa, ¿sí? Difusa en toda la corteza, ¿sí? Pero el hipocampo es ese como gestor, eso es como el jefe de esos procesos de memoria. Tanto en la memorización de experiencias e informaciones abstractas como la recuperación de recuerdos, ¿verdad? O sea, el hipocampo es el que se encarga de almacenar, pero también es el que se encarga de devolver lo que ya se almacenó, ¿sí?
pero el hipocampo tiene haces hacia cada una de las cortezas. Lo que yo almacené en imagen hacia las cortezas visuales, lo que yo almacené en sonido hacia el temporal, lo que yo almacené en sensaciones hacia el parietal, lo que yo almacené en olores hacia los bulbos olfatorios, lo que almacené en sabores hacia la corteza primaria, en la parte más medial, en donde están las áreas del gusto, ¿verdad? Entonces ustedes, por ejemplo, recuerdan que de niños probaron aceite de bacalao, que le daban a uno porque era saludable. ¿Alguien ha probado el aceite de bacalao? Sabe horrible. Solo de recordarse, guácala. Entonces, el recuerdo, ¿cómo yo puedo saber ahorita que no tenemos, nadie tiene aceite de bacalao ahí enfrente y lo está probando? Pero si alguna vez probaron aceite de bacalao, o piensen en algo que probaron y sabía horrible. Ese sabor, ese recuerdo de ese sabor, lo manda. Está almacenado, el que lo almacenó y el que lo recupera es el hipocampo a través de los haces de fibras que tiene con la corteza somatosensorial primaria en el área del gusto específicamente. ¿Sí? Entonces él almacena y recupera. Los hipocampos, ojo con eso, ¿verdad? Hablamos del hipocampo, pero si sabemos eso, para que lo tengan siempre claro, que tenemos dos, ¿verdad? Un izquierdo y un derecho. Los hipocampos están localizados en la cara interior de los lóbulos temporales, ¿verdad? O sea, está mi lóbulo temporal aquí y por dentro, en la parte interior del lóbulo temporal, vamos a encontrar el hipocampo, muy cerca del tálamo, que está aquí en medio, y de las amígdalas que están acá. ¿Sí? Ojo con las amígdalas, la amígdala cerebral, no vayan a perderse, ¿ah? Ay, el hipotálamo cerca de las amígdalas, pero yo las amígdalas las tengo aquí, sus amígdalas cerebrales que están aquí arriba, ¿sí? Bien, ¿vamos bien ahí, chicos? Díganme para que yo pueda ir avanzando. Pónganme ahí, yo quiero saber si vamos bien o si necesitan que regrese. ¿Sí? ¿Sí? ¿O me dicen así? Solo que, Sí. solo que hace el septum es que... Ahorita vamos a llegar al septum. Bueno. Bien, bien, hasta aquí vamos hipocampo. Vamos al siguiente, amígdala, ¿verdad? La amígdala. Aquí la miramos súper linda. Vean este caballito de mar, ¿ve? El caballito de mar le llamamos a la cabecita que es la amígdala, el cuerpo que es el hipocampo y la colita que sería el fornix, ¿verdad? Y por aquí que anda el septum. Bien, entonces vean, es una masa con forma y tamaño de 2 almendras que está situada a ambos lados del tálamo. Entonces el tálamo está aquí hacia la parte medial, ¿verdad? Está el tálamo y cabal de cada ladito, de cada tálamo está la amígdala. Cada amígdala, ¿verdad? En el extremo inferior del hipocampo, ¿verdad? El extremo inferior del hipocampo. Relacionada con la respuesta emocional, ¿verdad? Que es lo que hemos estado hablando, lo que hace, el reconocimiento del miedo, ¿verdad? El reconocer el miedo en alguien más y el reconocer el miedo en mí mismo, el provocar ese miedo para defenderme de alguna amenaza. Cuando es estimulada eléctricamente, vean esto, a mí me encanta esto, los animales responden con agresión y cuando es extirpada, los mismos se vuelven dóciles y no vuelven a responder estímulos que les habían causado rabia. También se vuelven indiferentes estímulos que les habrían causado miedo o respuesta de tipo sexual. Vean qué interesante, ¿verdad? Estos son un poco de estudios que se han hecho con animales para poder reconocer y saber que la amígdala tiene todo que ver en la respuesta agresiva y tiene todo que ver en el miedo y respuestas de tipo sexual. Por supuesto. Bien. Entonces, si tenemos la amígdala por acá, ¿verdad? Vean, cuando la amígdala está presente, ¿verdad? Y se estimula, sale la agresividad. ¿Sí? ¿Desde dónde está saliendo la agresividad entonces de un abusador? Ustedes ya saben que viene de su amígdala. ¿Dónde está el problema? ¿Qué está desregulado? La conexión que hay de la amígdala, que está aquí cabal como en el polo temporal, hacia el uncus que conecta con esta parte del órbito frontal. Bien. Vamos volando, volando, volando. 10 minutos. Corteza orbitofrontal. Vamos a incluirla dentro del sistema límbico porque le vamos a llamar sistema límbico a todo, ¿verdad? A toda esa estructura. La vamos a contemplar porque la corteza prefrontal nos ayuda, ¿verdad? Es la válvula de salida de las órdenes, ¿verdad? Entonces, ¿a qué le llamamos corteza orbitofrontal? En el prefrontal, vean, esta parte, ¿se recuerdan que hablábamos cuando vimos lo del nervio óptico? Yo les decía que justo arriba de sus ojos hay cerebro, ¿verdad? En esta parte de su frente hay cerebro. Y esta área que está justo encima de los ojos es el órbito frontal. Órbito frontal y por arriba el dorso lateral. Y vamos a ver cuando tengamos un corte sagital, el ventromedial. 3 partes importantes de la corteza prefrontal. Órbito frontal, dorso lateral y ventromedial. Quiero que las recuerden porque las vamos a ir retomando con funciones ejecutivas.
Entonces, específicamente aquí, chicos, es en donde se da ese control. En los límites del sistema límbico se encuentra la corteza orbitofrontal, que es la válvula de salida de las órdenes emocionales hacia zonas del lóbulo frontal encargadas de la planificación y creación de estrategias. Esto, planificación y creación de estrategias, ¿qué son? A ver si alguien me logra responder eso. Funciones ejecutivas. Sí, excelente, funciones ejecutivas. Esa es una de tantas, ¿verdad? Tenemos que ver funciones ejecutivas para enlazar esto de emoción con funciones ejecutivas. Pero así es. Aquí en el orbitofrontal encontramos la planeación y la creación de estrategias, ¿verdad? Tiene un importante papel a la hora de aplacar los impulsos irracionales que llegan al sistema límbico. También en la corteza orbitofrontal vamos a encontrar las regiones que se encargan de el control de impulsos, el control de espera, ¿sí? Cuando tenemos lesiones en el área del órbito frontal, vamos a poder encontrar, por ejemplo, chicos que tienen reacciones muy impulsivas, ¿verdad? Niños, por ejemplo, que no se controlan. ¿Qué pasa? ¿Por qué los niños no controlan? ¿Por qué los niños no esperan? ¿Por qué los niños son impulsivos? ¿Por qué el niño simplemente le agarra el sándwich al otro? Porque los prefrontales, por ahí, de los 25 se les van a terminar de desarrollar. El niño está aquí, puro impulso, puro sistema límbico, hace lo que quiere. No está evaluando. ¿Cómo? ¿Verdad? ¿Cómo? Si todas sus funciones ejecutivas están en pañales, empezando a aprender a planear, a hacer sus cositas, el niño está aprendiendo. Así que reacciona nada más con impulsos. Pero cuando ya se fortalece el órbito frontal, ya el niño empieza poco a poco a controlar, ¿verdad? El impulso, ¿verdad? De poder responder. Hay niños que son respondones y niños que crecen siendo adultos respondones. Uno ni siquiera les ha terminado de decir algo. No, ¿y para qué pues? ¿Qué quieres pues? Madre, es una, ¿what? Brother, cálmate. Control de impulsos, ¿sí? No controla, ¿verdad? Entonces, si yo no controlo los impulsos, voy a tener mucho problema en lo social, mis chicos, mucho problema, ¿verdad? Tengo el impulso agresivo, voy a tener mucho problema. Le suelto el trancazo al oficial de policía, me van a llevar preso, ¿sí? Control de impulsos en el órbito frontal, ¿verdad? Pero es la válvula de salida. Entonces, está mandando el sistema límbico la orden de que yo reaccione y el órbito frontal dice, démosle, ¿verdad? De un cajón. Pero cuando entra todo el resto, ya hace la evaluación, frena, controla, ¿verdad? Depende entonces, aquí también vamos a hablar del aprendizaje y de lo cultural. ¿Qué me han enseñado que se puede y qué no se puede? ¿Sí? Ahí ya vamos al super yo, si lo queremos explicar desde la psicología profunda de Freud, ¿verdad? Ese ello, yo y super yo. Sistema límbico sería ese ello que va buscando simplemente darle satisfacción a las emociones y a las necesidades impulsivas. Y entonces, ya a nivel del órbito frontal, en la región en donde está el control de impulsos, estaría el super yo, que dice, oh, no, amiga, no te desnudes aún. No. Debes darle la impresión al joven de que eres una mujer decente. Espera la segunda cita. Ay, no quiero. Control de impulsos. Otras estructuras importantes. Padre, me quedan 5 minutos. Circunvolución del cíngulo. Ya hemos hablado, ¿verdad? Vean esta imagen, un corte sagital en donde estamos viendo el plano medial, ¿verdad? Sobre el cuerpo calloso. ¿Verdad? Vemos el cuerpo calloso y sobre el cuerpo calloso vamos a encontrar el giro del cíngulo, ¿verdad? Sí, mis niños, por supuesto. Sí, por supuesto que sí. Ahí pregunta Ellen si van a estar disponibles sus clases. Claro que sí. Vean, aquí quiero que disfruten, si ya están logrando reconocer, mis amores, un poquito de neuroanatomía, quiero que disfruten que esta imagen no está señalada y ustedes puedan reconocer qué hay dónde. Hipocampo, amígdala, hipotálamo, tálamo, glándula pineal, hipófisis, tallos hipofisiarios, quiasma óptico, bulbos olfatorios. No, el quiasma óptico está por aquí. ¿Sí? Estos son bulbos olfatorios, ¿vale? El fornix que pasa de aquí para allá. ¿Bien? Bueno, rápido. Circunvolución del cíngulo, ¿verdad? O cingulado, que se divide en cingulado anterior y cingulado posterior. Proporciona una vía desde el tálamo hasta el hipocampo, ¿verdad? Y está asociada con la memoria olfativa y el recuerdo del dolor. ¿Verdad? Recuerdan que el dolor también, ahora le vamos agregando, se recuerdan que yo le voy agregando a la receta por poquitos para que se les vaya quedando. Y además motivación, que aquí no aparece en esta diapositiva, pero ustedes ya lo saben. Área septal, el septum, que ahí estaba preguntando, vas a ver el septum, te va a encantar el septum, a todos les encanta el septum, y luego van a poder agradecerle al septum.
Participa en la inhibición del sistema límbico y el nivel de alerta cuando la atención selectiva así lo requiere. O sea, la atención que ustedes están ahorita escogiéndome a mí, ¿verdad? Me seleccionan a mí para ponerme atención, eso lo está permitiendo su septum. Además, posee neuronas que son centros del orgasmo. Con eso quiero que asocien el septum, ¿verdad? Ustedes pueden sentir orgasmos en su actividad sexual gracias al septum. La próxima vez que tengan una experiencia sexual así muy satisfactoria, ¿verdad? Ya puede ser en la soledad o en la compañía, pero que ustedes logren llegar al orgasmo, digan, ay, gracias septum, qué rico, ¿verdad? Ese placer, ¿verdad? Esas neuronas del centro del orgasmo están en el septum. Ahí llega. Circuito de recompensa, importantísimo. No me preocupa, que me voy a ir un poquito rápido porque lo vamos a retomar cuando veamos la neurofisiología de las conductas adictivas, pero quiero que se les quede de memoria. Circuito de recompensa, estructuras indispensables a recordar. ATV, área tegmental ventral, núcleo accumbens y corteza prefrontal. Este circuito, chicos, es lo que los mantiene adictos. Si aquí alguien fuma, si aquí alguien toma, si aquí alguien es adicto a la pornografía, si alguien es adicto a las compras, si alguien es adicto al ejercicio, si alguno de ustedes tiene una adicción como tal, ¿qué es una adicción como tal? Que yo no puedo parar. Me está haciendo mucho daño, yo no puedo parar. Yo ya me di cuenta que no me hace bien. A mí ya todo el mundo me dijo que yo tengo que dejar de beber y yo no puedo parar. No puedo. Simplemente no puedo, auténticamente. Yo estoy consciente. Chicos, el adicto sabe que su vida es un desastre por lo que está haciendo. No crean que no lo saben. Cuando ustedes le hablan a un adicto y dicen, vos no te das cuenta que ya perdiste tu matrimonio por estar chupando, mano. Claro que ya sabe. Si tonto no es adicto. Y el adicto tiene toda una perturbación y una profanación del circuito de recompensa. Tremenda, ¿verdad? Área tegmental ventral y núcleo accumbens. Quiero que las asocien, sobre todo el área tegmental ventral por la producción de dopamina, chicos. La dopamina que se produce en el área tegmental ventral es la dopamina del placer, ¿sí? Es la dopamina que se produce también cuando sentimos cualquier placer, cuando se comen una buena hamburguesa, un buen trozo de pizza, ¿sí? Es el área tegmental ventral la que está mandando al núcleo accumbens que reconoce las sensaciones del placer y luego le dice a la corteza prefrontal, dale, otra papita. ¿Qué tal si pedimos otra orden de tacos? Hecho, ¿sí? Eso es lo que hace que ustedes mantengan una conducta que es placentera. Considera uno de los centros de refuerzo por la excelencia, interviene así en la regulación del placer y las adicciones. Área tegmental ventral. Núcleo accumbens. Este núcleo se atribuye una función importante en el placer, incluyendo la risa. ¿Qué es lo que les da risa? Cada vez que se mueren de la risa con mis charadas. Su núcleo accumbens, chicos, es el que se está activando para mandarles la risa. Y la recompensa, por eso cuando se ríen ustedes sienten después así como, queda uno así como, ay, qué rico. La risa es bien rica, ¿sí? Es placentera. Por eso es que yo los hago reír con mis ejemplos, porque vamos a asociar placer a esta clase, ¿sí? El placer de esta clase, que lo sientan rico, porque yo lo necesito para que aprendan, ¿sí? Eso es pura neurociencia. Por eso es que soy chistosa, no soy chistosa porque soy pendeja, también soy un poco pendeja, ¿va? Pero lo aprovecho eso para que se rían. Así como el miedo, la agresión, las adicciones, el efecto placebo, por lo que se encuentra implicado en el circuito de premio y recompensa, ¿sí? Todo esto tiene que ver que se les quede, adicciones. Vean una imagen más, ¿verdad? Solo para tener, miren el vérmix cerebeloso, eso no lo habíamos hablado, así se llama esa parte del árbol de la vida, miren qué lindo el cerebelo cuando está cortado así sagitalmente, se ve precioso. Amígdala, hipocampo, fornix, tálamo, miren aquí se incluyen al tálamo porque saben, pues el tema no están señalados los cuerpos mamilares, ustedes saben que están por aquí, ¿verdad? El polo temporal, del temporal derecho del otro lado, hipotálamo, ¿verdad? Por aquí el tallo hipofisiario y aquí que no está señalada la hipófisis, ¿sí? Vean, 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 corte prefrontal. Bueno, señores. ¡Ah! Y vamos a eso, a las alteraciones, ¿verdad? Del sistema límbico. Se los dejo de lectura rapidito. ¡Ay! Ya es hora, me voy. De lectura rapidito. Alzheimer, por supuesto, ¿verdad? Perdemos neuronas a nivel hipocampal. Alexitimia, la incapacidad para poder reconocer y sentir emociones. Horrible. El síndrome de Clover-Bussy, muy común el alcoholismo.
síndrome de Kluver-Bucy, hay afectación en las amígdalas de forma bilateral, cuando las dos están lesionadas. Entonces, hay agnosia. Este síndrome de Kluver-Bucy es clásico, porque se presentan estas cosas juntas: agnosia, hipersexualidad, hiperfagia, ausencia de medio y síntomas. Hipersexualidad es una persona que está teniendo sexo muchas veces con muchas personas distintas, no lo puede controlar. El típico infiel, a veces estoy pensando que es un infiel, pero lo que tiene es una conducta hipersexual, que no se controla, ¿verdad? Hiperfagia, ¿verdad? Estoy comiendo mucho, eso se le llama hiperfagia, como demasiado. Ausencia de miedo y otros síntomas. Esta es Kluver-Bucy. Amnesia, ¿verdad? Conocen la amnesia, que son todas las patologías de memoria, principalmente la anterógrada por las afecciones en el hipocampo, ¿verdad? Amnesia anterógrada, amnesia retrógrada. Vamos a tomar un poquito también en otras clases el tema de las amnesias para ver los tipos de memoria. Algo que quiero que sí se les quede desde hoy: amnesia anterógrada y amnesia retrógrada. Esos son los trastornos, que si no los quiero escuchar decir jamás. Memoria retrógrada y memoria anterógrada. Eso no existe. El término anterógrado y retrógrado se aplica únicamente para la amnesia. En el trastorno no hay memoria anterógrada y memoria retrógrada. Nada. Nada, solo hay memoria operativa, memoria hipocámpica, hay memoria explícita, hay memoria implícita, hay muchos tipos de memoria, pero ninguno es anterógrado y retrógrado. Cuando usamos el término anterógrado y retrógrado, lo usamos para amnesia, ¿sí? Cuando ya estoy en trastorno. Ansiedad, por supuesto, y trastornos afectivos. Bueno, mis corazones lindos, estamos, me voy, me marcho. Veo algo que había en el chat. Dice... Lick, ¿la otra semana habrá clase martes? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no habría de haber martes, muchachos? Es que es 15. Ah, 15, es cierto. A ver, bueno, está pues el asueto, ¿verdad? O sea, el asueto como tal. Pero yo sí les puedo decir, chicos, que a mí no me da hueva darles clase. A mí no me da hueva mi trabajo. Yo amo mi trabajo y me gusta enseñarles. Así que se los voy a dejar a votación, ¿verdad? Si ustedes quieren recibir clase, tenemos clase. Pero tienen derecho también, si quieren descansar, chicos, podemos descansar, por supuesto, porque es un asueto formal y oficial. Entonces, no, si tenemos clase, de una vez aclaro, porque habrán algunos, la gran esa Lick, va, madre, no es así, no descansa, va. Y tal vez tienen planes, chicos, y quieren hacer algo y el martes no quieren tener clase, ¿verdad? Están en todo su derecho también porque es importante descansar, ¿verdad? Entonces los voy a dejar a votación. Les voy a mandar una encuestita por ahí para que me digan si juntamos quórum, tenemos clase. Si no, pues no tenemos, ¿verdad? A mí no me da hueva, yo con todo el corazón y toda la felicidad me conecto. Para mí es un placer trabajar con ustedes. Entonces, yo feliz me conecto y obviamente con las características de que no es una clase obligatoria como esta, ¿verdad? Entonces, obviamente no quiero que tengan pena de, ay, si va a dar clase y la asistencia, y yo pues ya tenía planeado mi marcha de independencia, qué sé yo, ¿verdad? Cada quien tiene sus actividades, entonces tranquis, ¿verdad? No contaría la asistencia, pero podemos aprovechar el tiempo, ¿verdad? Para mí, a mí es un honor. Yo feliz de dar clase y estar con ustedes. Entonces, se les los dejo a opción. Si ustedes quieren recibir clases, recibimos. Si quieren descansar, descansamos. Ahí les mando una encuesta y me ponen ahí qué quieren, ¿vale? Bueno. Adiós, adiós, adiós. Ahí veo sus manitas y sus cositas. Qué bueno, mucha. Un placer. Adiós, Carlos. Adiós, chicos. Bye, bye. Que tengan un... Adiós, Lick. Feliz tarde. Nos vemos, pues. Feliz tarde, Lick.